lo que él básicamente estaba queriendo decir. Luego en el verso 17 vemos que dice, por mí fuese cumplida la predicación de la palabra a los gentiles. Y recordábamos también el mandato que el Señor le había hecho al apóstol Pablo cuando le dijo a Ananías, allá en Hechos capítulo 9, capítulo 10, cuando le dice, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Sí? Entonces Pablo estaba cumpliendo con lo que Dios le había diagnosticado que iba a suceder con él. Pablo sabía que en cualquier momento él iba a ser llevado frente a los reyes. Él lo sabía. Ya había estado delante de gentiles en todas partes donde había estado. Pero aún ahí en Roma, él también tenía la oportunidad de que muchos de los gentiles le fueran a juzgar. Y como él se dio cuenta de que los gentiles eran quienes les iban a juzgar, aprovecha la oportunidad para predicarles el Evangelio. No para defenderse. Desafortunadamente, a veces nosotros cometemos el error de creer que nuestros argumentos son suficientes para defendernos. ¿Sí? Pablo no se dedicó a defenderse. Él se dedicó a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba defenderse. Y noten ustedes algo interesante. Es que a pesar de que Pablo no se defiende, sino que predica el Evangelio a los gentiles, ellos no lo condenan. ¿Qué es lo que vemos más adelante? Por eso dice en el versículo 18, ahí en la final del versículo 17, así fui librado de la boca del león. ¿Se da cuenta? Solo con predicar la palabra, el Señor se encargó de que él no fuese juzgado, de que él no fuese condenado a nada. Solo con predicar la palabra. Así que, hermano, usted y yo debemos tener también esto muy en claro. Cuando el Señor nos ha mandado a nosotros a que prediquemos el Evangelio, es con el fin de que lo hagamos. No es para que busquemos de argumentos, no es para que busquemos métodos, no es para que busquemos formas en las cuales poderle llegar a los demás que no han conocido de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Sé que hay iglesias que gastan miles de millones de dólares y pesos allá en los Estados Unidos y aquí en Colombia y en otros países tratando de hacer planes, tratando de organizar documentos, tratando de organizar materiales con el fin de llegarle a otros con el Evangelio, cuando todo lo tenemos aquí. En la palabra está completa. Y lo que nosotros deberíamos hacer es predicar el Evangelio. El Señor no me mandó a predicar el proyecto de X, Y o Z denominación. El Señor no me mandó a mí a predicar otra cosa que no fuera su palabra. ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 28, verso 20? ¿Qué les dijo? No, ese no es. Ese es el 18. El 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que dice. Enséñenles que guarden todo lo que les he dicho. En otras palabras. Pero nosotros creemos que el Señor ya dejó, que la palabra del Señor ya dejó de ser vigente y que es más importante dedicarnos a hacer un plan para predicarle a otros de Cristo cuando lo que Él nos mandó fue que predicásemos su palabra, no la nuestra. ¿La hago entender?
Y eso es lo que no nos da efectividad. Porque creemos que el plan de Dios es cerrado. No, eso no funciona. Es que decirle a otra persona el Evangelio como que no se ve el resultado. Tal vez con muchos planes usted vea resultados inmediatos. ¿Sí? De pronto, recuerdo cuando hicimos con algunos hermanos ese proyecto Felipe y vimos resultados. Los hermanos estaban ahí. ¿Pero de qué sirvió? Los frutos permanecieron. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios dice. Y cuando usted y yo nos intentamos organizar un plan para enseñarle a otro la Escritura, estamos diciendo, Señor, es que el plan tuyo no es correcto. Eso es lo que le estamos diciendo. Es que como que tu plan me hace falta. Yo necesito mejorarlo. Nos creemos con mejores capacidades que el dueño de todo. ¿Se da cuenta? Pablo se dedicó a predicar el Evangelio. Y hermano querido, eso es lo que Él ha querido que usted y yo hagamos. No es otra cosa. Ahí en el versículo 20 de Mateo 28 lo que está diciendo es: enséñenle lo que ya yo les enseñé a ustedes. ¿Quién se los enseñó? El mismo Señor. Y Él dice: mi palabra no es mía, sino ¿de quién? De mi Padre. Lo que yo enseño no me lo invento yo, es el Padre el que me da para que yo les dé a ustedes. Vayan y enséñenlo ustedes también. Pero hemos olvidado cosas como Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¡Nunca! Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que te parezca de ahí. No, conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no prosperamos nuestro camino y por qué las cosas no nos salen todas bien? Porque nos hemos apartado del libro de la ley y no estamos ni guardando ni haciendo lo que él dice. Pero no contento con eso, Pablo más adelante vuelve y les dice a Timoteo, lo veíamos antes allá en 2 de Timoteo 3:16, ¿sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué no somos perfectos y preparados para toda buena obra? Porque creemos que la palabra de Dios perdió vigencia. Ya yo no necesito guardar la ley, como decía Mauricio esta mañana. ¿Sí? Hay gente que está enseñando eso. No, es que el Antiguo Testamento es ley y nosotros no estamos por ley, estamos por gracia. Así que nada que ver con la ley. ¿Será? Cuando el Señor dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo no vine a quitarla, vine a cumplirla. Y si Él la cumple, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Por esta
razón, mis hermanos queridos, es que nosotros estamos en la condición en la que estamos. Por eso no nos va bien en las cosas que emprendemos, por eso no vemos los resultados que deberíamos ver, porque no estamos haciendo las cosas como Dios las estableció. Es que en otras palabras, lo que muchos están queriendo hacer es: Señor, nosotros estamos haciendo esto, pon el sello, fírmalo y apruébalo y da los frutos. Yo le pregunto, José, que está ahí sentado en esta mañana, si a usted le pasan un plano para hacer una casa, ¿usted la puede hacer a su gusto? ¿Cierto que no? A Luz Helena, si a usted le dicen debe organizar los medicamentos de mayor costo a menor costo, ¿usted lo puede hacer a su gusto? ¿Cierto que no? Si a don Oliverio le dicen: don Oliverio, usted debe hacer sus zapatos de talla grande a pequeña, ¿usted solamente va a hacer tallas grandes? Si a Marinela le dicen: señora Marinela, usted va a tener alumnos de 5 a 8 años, usted dice: no, yo quiero en mi clase tener a los de 15, ¿va a poder hacerlo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque sencillamente, si no seguimos las instrucciones que se nos dan, terminamos haciendo las cosas mal. Y por lo general, hermano querido, usted y yo, y debemos reconocer eso, ustedes y yo tenemos ese problema serio. ¿Sabe cuál es? No nos gusta seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros sabemos más que el que nos da la instrucción. Y lo mismo estamos haciendo con Dios. Él ya estableció para nosotros las instrucciones de cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué le fue bien a Pablo? Pero usted me dirá: ay no, pastor, pero a Pablo no le fue bien. Mire, lo garrotearon, le dieron pedradas, casi se ahoga, lo pica una serpiente, lo meten a la cárcel y luego le fue bien. Sí, le fue bien. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo no estaba pensando en los frutos de aquí, él estaba pensando allá. Porque él entendió cuando el Señor le dijo: no te hagas tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. Y él se propuso todos los días de su vida, desde que fue llamado por el Señor, a hacer tesoros. ¿Dónde? ¿Se da cuenta? Por eso él siguió la instrucción que el Señor le había dicho: enséñales que guarden todas las cosas que te he mandado. Enséñales. Pero hermano, aquí no nos podemos tampoco nosotros aislar de una situación. ¿Y cuál es? Para yo poder enseñar algo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saberlo. No solo conocerlo, tengo que saberlo. ¿Podría Mauricio decirnos en esta mañana si él nos podría indicar cómo hacer zapatos? Les trajeron son Oliverio y Aglo. ¿Por qué? Porque ellos sí saben hacer zapatos. ¿Ven? ¿Podría Omar y Fernando en esta mañana enseñarnos a todos aquí cómo construir una casa? ¿Por qué? Porque ellos no saben de eso. Pero si yo le digo a Omar y a Fernando: enséñenos a las partes que tiene un arma,
Ellos iban a y esto se arma así, y quedamos así. ¿Por qué? Porque ellos se han preparado en eso. ¿Por qué nosotros hoy no estamos enseñando adecuadamente la palabra? Porque no nos hemos preparado en ella. Porque no hemos indagado, porque no hemos conocido, porque no hemos aprendido a enseñarla. Si nosotros queremos enseñarla adecuadamente, tenemos que hacerlo como el Señor manda. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: miren, a ustedes les enseñé, enséñenlo a otros. Eso es lo que hay que hacer. Y es ahí cuando se cumple entonces la parte final del versículo 20 de Mateo 28. ¿Qué es lo que dice la parte final? ¿De acuerdo? He aquí, yo estoy con vosotros. No dice estaré, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo va a estar Él con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? La primera parte del versículo. Cuando nosotros enseñemos a los demás a guardar lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. ¿Se da cuenta? Ahí está claro, hermano. Pero nosotros queremos, no, es que ese plan del Señor es muy... ¿Cómo hago yo para hablarle a un niño el Evangelio? ¿Qué dice la Escritura? ¿Puedo o no puedo compartir el Evangelio a un niño? ¿Entiende? Sí, entiende. ¿Se acuerda cuando usted y a mí nos querían enseñar a leer? Anteriormente, a todos nosotros nos enseñaron a leer la M con la A, ma. Y así aprendimos. Y por eso hoy tenemos tantos problemas con las personas para que lean. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a juntar letra con letra para poder leer. Que algunos lo hacemos más rápido. De pronto usted está aquí en su mente y ve que dice procura venir pronto a él. Entonces usted aquí rápidamente junta las letras. Pero eso es en segundo. ¿Cómo le están enseñando a los niños a leer hoy? ¿Igual que a nosotros? De una manera diferente. Y pastor, y muchos soldados bachilleres, ¿verdad? Les digo yo, vengan a que me enseñen. No, si yo no aprendí eso. Tú no eres bachiller. La mayoría, pocos chinos que son bachilleres y no saben ni leer porque lo pongo a leer. No, mire, aquí esa letra no la entiendo. Y es muy pequeño y no. ¿Se da cuenta? Pero el problema está porque no estamos haciendo las cosas como deberían ser hechas. Pablo tenía claro. ¿Y sabe qué tenía claro? ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a sus discípulos y les dijo: no os preocupéis por lo que habráis de decir, que en su momento os será dicho? Pablo tenía eso claro. Y cuando Pablo se levanta allí, en el tribunal en el que estaba, en su primera defensa, él allá en la celda antes se puso a escribir una pastoral diciendo: de esta manera me voy a defender. ¿Sí? Y cuando llegó el momento del estrado, tomó su carta, la abrió y empezó a leer todo lo que había escrito. De ninguna manera. Él llegó al lugar sabiendo que en su momento le sería dicho lo que tenía que decir. Y lo que Dios le dijo que tenía que decir es: predica mi palabra a todos los que están aquí. Y lo hizo. Eso fue lo que hizo. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo? Predicando la palabra. Hermano, usted se ha puesto a pensar
¿De cuánto nos libraríamos nosotros si predicáramos la palabra? ¿De cuántos problemas nos quitaríamos de encima si realmente predicáramos la palabra? Porque es que predicar la palabra implica algo. ¿Y sabe qué es lo que implica? ¿Sabe qué es lo que implica? Que usted la conozca. Así que usted no va a poder predicar de algo que no conoce. Entonces, si usted la conoce y llega alguien con un problema X, Y o Z y se lo cuenta, usted va a decir: ay, no, qué problema tan tenaz ese, yo no encuentro qué decirle ante eso. Pero si usted tiene la palabra de Dios como algo importante en su vida, usted sencillamente va a decirle: ¿sabe? La palabra del Señor dice esto, esto y esto. ¿Ven? ¿Cuántas veces han llegado personas a su lado a contarle cosas? Muchas, ¿cierto? ¿Y usted qué ha hecho? ¡Oh! ¿Todo esto te pasó? En lugar de aprovechar el momento para decirle: ¿sabe? La palabra del Señor dice esto, esto y esto. Ponga el problema que quiera y en la palabra del Señor encontraremos las cosas. Eso era lo que decía Pablo. ¿Y sabe por qué? ¿Se acuerda cuando le dice a Timoteo: tráeme qué? Los pergaminos. ¿Qué eran los pergaminos? La palabra de Dios. Se parecen a nosotros, ¿cierto? Vamos para el... ¿Se quedó la Biblia? Allá nos prestarán una. Pero se quedó el celular. ¡No, devuélvase! Vaya y traigan. Para ese sí nos devolvemos. Y no me venga con el cuento de que en el celular tiene la Biblia. Yo la tengo. Pero nunca me devuelvo por el celular. Olvídese de eso. Hermano, nosotros tenemos que llegar al punto de que la palabra de Dios sea algo importante para nosotros. Y que sea algo que nos agrade comer. Para que de esta manera podamos hablarle a otros de la palabra. Versículo 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Había personas que le querían hacer daño a Pablo, querían matarlo. Ese era su fin. Y Pablo no está diciendo, escúcheme bien, que por predicar la palabra él se iba a librar de la muerte. No está diciendo eso, de ninguna manera. Lo que está diciendo es: el Señor me librará de los que me quieren hacer el mal. El problema es: ¿qué piensa usted que significa me liberará o me librará? ¿Será? Pues yo le digo que no. Cuando Pablo dice: el Señor me librará, está diciendo lo que realmente soy yo, mi espíritu, no esta carne. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿Sí? Porque Pablo tuvo que seguir encarcelado y después fue decapitado. ¿Pero el Señor lo libró de la obra mala? ¿Sí o no? ¿Cuál era la obra mala de la que él estaba hablando? ¿Del pecado? De la obra de Satanás.
de lo que Satanás quiere, y es que los hombres se vayan con él al infierno. ¿Sí? Esa es toda obra mala. Entonces, no implica que usted no vaya a tener problemas. Vamos a tenerlos. No implica que no vayan a venir momentos difíciles. Van a venir. No implica que vamos a vivir una vida caminando en pétalos de rosas. No, eso no implica. Cuando Pablo dice que el Señor me librará de toda obra mala, está diciendo todo lo que el enemigo quiere hacer mal contra mí, el Señor me lo ha quitado. Puede que ataque mi cuerpo, y este cuerpo puede ser destruido, pero lo que realmente soy yo no lo toca nadie. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda cuando Job, allá en la conversación entre Satanás y Dios, cuando Satanás le dice, pero es que acaso Job sirve a Dios de balde? No lo han rodeado de bienes y lo has cuidado. Quítale todo lo que tiene y verás que reniega de quién tú creo que está. El Señor le dice, está en tu mano, quítale todo. Quítale. Y se lo quitó. ¿Y qué hizo Job? Rasgó sus vestidos, se sentó en ceniza y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él, si es así la voluntad de Dios. Jehová sea bendecido. Pero entonces Satanás vuelve donde Dios. ¿Te das cuenta? Ahí estuvo firme. No, pero es que solo le quitaste lo material. ¡Atácalo a ver si no reniega! Listo, atácalo. Pero no puedes quitar la vida. Ataca su cuerpo. Y lo atacó con una sarna en su cuerpo que lo hacía rascarse con un pedazo de ladrillo. Y ustedes saben qué pasa con la sarna, ¿cierto? Es rico el olor. ¿Han sentido cuando se le dice a un perro que está sarnoso? ¿Sí? ¿Cómo se la pasa el perro? A toda hora rascándose. Porque eso produce una piquiña en la piel horrible y se cae el pelo. Y hiere, huele feo. ¿Se da cuenta? Así estaba Job, en esas condiciones. Se echaba ceniza encima para ver si de alguna manera le calmaba la piquiña. Pero no sucedía. Y aún la propia mujer, esa que él consideraba su ayuda idónea, esa que él consideraba la mujer de su vida, se para delante de él viéndolo en esas condiciones y le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Reniega de Dios y muérete. Y Job le hizo caso, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque él tenía claro algo. Él tenía algo claro. Yo sé que mi Redentor vive y que aunque esta mi carne sea consumida, Él se levantará victorioso. ¿Se da cuenta? Y eso era lo que Pablo también tenía claro. Entonces, cuando él dice que Él me librará de toda obra mala, no está diciendo, de aquí para adelante todo me va a salir bien, me van a dejar salir de la cárcel, voy a tener una casa con piscina, voy a tener carro, casa y beca, voy a tener una mujer con 20 hijos y voy a tener riqueza. No, él no estaba pensando en eso.
Que es lo que hoy le están queriendo enseñar a mucha gente. Es lo que estaba diciendo él. Sé que Él me va a librar de todo lo que el enemigo quiere mal para mí. ¿Me va a librar? Eso me hace acordar también del relato allá en Hechos, cuando un par de jóvenes quisieron pasarse de listos y se acercaron porque vieron a una persona que tenía un espíritu inmundo dentro. Entonces ellos dijeron: nosotros también podemos. Y se acercaron y dijeron al espíritu que estaba: en nombre de Jesús, escuche bien, en nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, te echamos fuera. Y dice que el espíritu, poseído en el cuerpo de ese otro, le dijo: a Pablo lo conozco, Jesús sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y los agarró y les dio una mueña. Por querer hacer algo que no era. Pablo tenía claro: yo sé que aunque ataquen mi carne, yo sé que aunque vengan momentos difíciles, el Señor me libra del verdadero mal. Ese mal de mandarnos al infierno es el que ya Él ha quitado de nosotros. Entonces, y lo dice en el mismo versículo: y me preservará para su reino. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo no está hablando de la preservación aquí en esta tierra. Aquí vamos a sufrir, esta carne se va a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Esto está establecido. Entonces, hermano, quítese de la cabeza la idea de que porque usted es creyente todo le va a salir bien. Eso es mentira. Eso no lo dice la palabra del Señor. Porque si eso lo dijera, entonces a los apóstoles nunca los habrían quemado. A los apóstoles nunca los habrían aserrado. Nunca los habrían tirado a los leones. Nunca los habrían castigado en la forma que lo hicieron. Pero hoy, predicadores baratos están queriendo hacer eso. Hacerle creer a la gente que no se preocupe, que todo le va a salir bien de aquí en adelante. Es que el Señor quiere bendecirle. Eso es lo que le dice. Cuando la bendición ya fue dada. Ya fue dada para nosotros. Y es, ¿le parece a usted poca bendición ir a morar eternamente con Él? ¿Le parece poca bendición? O como decía un famoso predicador, entre comillas, en un discurso público, dijo: ¿yo para qué quiero tesoros en el cielo? Yo los quiero aquí, donde los pueda disfrutar, aquí y ahora. Eso estaba enseñando a alguien. Calles de oro. Ya. Sí, es que las calles de oro a mí no me sirven en el cielo, yo las quiero aquí. Eso estaba diciendo un predicador. Y la cantidad de gente embobada diciendo ¡amén! ¿Por qué? Porque sencillamente han querido cambiar las cosas. Y ese es el mal que el enemigo quiere hacer. Hacerte pensar en que aquí es más importante que allá. Por esa razón es que Pablo dice: miren, el Señor me va a librar de toda obra mala y me va a preservar para su reino. En otras palabras, tengo seguro que voy a estar con Él eternamente. Eso no me lo quita nadie. Pueden acabar con este cuerpo. ¿Sí? Pueden hacer con él lo que quieran. Total, para mí,
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? Por eso dice también, yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo prefiero irme, estar allá con Él, disfrutando ya de su presencia. Pero Él quiere que yo me quede acá. Así que, yo espero en Él. Varias veces le he pedido al Señor que me quite ese aguijón en la carne, y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, hermano, no piense, ay, es que este cuerpo se cansa, es que las enfermedades ya me llegaron, ay, no, qué sufrimiento. Por eso Pablo también dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo usted y yo damos gracias? Solo cuando nos va bien, ¿sí? ¡Ah! Yo quiero dar gracias, y yo estoy contento, con una sonrisa de oreja a oreja. Yo quiero dar gracias a Dios porque me hicieron un ascenso. Yo quiero dar gracias a Dios porque me están pagando más. Y ahí sí, yo quiero dar gracias a Dios porque me está yendo muy bien en los negocios. Y se siente feliz. Pero cuando hay momentos difíciles, ¿cómo llega? Hermanos, oren por mí porque me está yendo mal. Hermanos, ténganme en cuenta en sus oraciones porque está difícil la situación. ¿Se da cuenta de la diferencia? Cuando dice, das gracias en todo. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? Escuche bien, he aprendido a contentarme. Y dice, sé vivir en pobreza, pero también sé vivir en abundancia. Sé vivir en escasez y en abundancia. ¿Qué tan preparado estás para vivir en escasez? ¿Y qué tan contento estás con la escasez que tienes? ¿Qué tan contento estás con la abundancia que ahora tienes? Eso es otra cosa. No tengo de qué quejarme. Ni siquiera me duele una muela. ¿Sí? ¿Para qué me voy a preocupar? Pero cuando llegan los momentos de dificultad, entonces, hermano, ay, ¿cómo me va de mal en la vida? ¿Se da cuenta? Tenga cuidado. Pablo no está hablando de las cosas de acá. Total, el Señor dijo, cuando oró por sus discípulos, ¿qué fue lo que dijo? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. ¿De cuál mal? ¿De cuál mal? Porque si usted se pone a revisar la Biblia, dirá, uy, pero esa oración no fue nada eficaz. Porque es que usted tiene una connotación de mal totalmente diferente a la que Dios estaba pensando. Cuando el Señor oró para que Dios nos librara del mal, no estaba pensando en las cosas de aquí, de esta tierra. ¿Sí? Porque si lo vemos en las cosas de esta tierra, entonces
la oración no fue nada eficaz con los discípulos porque a todos los mataron. ¿Y de qué manera los mataron? Vaya a Hechos, a Hebreos capítulo 12, 11 y lea. Ahí está la forma en la que muchos de los discípulos murieron. Aserrados, quemados, decapitados, crucificados, quemados. Entonces la oración del Señor no fue efectiva. ¿Cierto? Pero todo ¿por qué? Porque estamos viendo o entendiendo mal ese líbranos del mal. Líbranos del mal. Hermano querido, Pablo termina ese versículo diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, estoy preso. Me salvé de la boca del león en la primera defensa. El Señor me libró. Sigo preso. Sigo pasando dificultades. Sigo teniendo problemas. Pero la gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. ¿Para quién es la gloria en sus dificultades? ¿Para quién es? ¿Para Dios? ¿O para quién? Hermano querido, que el Señor nos ayude a usted y a mí a tener los ojos puestos realmente donde deben estar. No pensando en las cosas de esta tierra, no pensando en tanta mundanalidad, sino sabiendo que hemos sido librados, que seremos preservados para el reino celestial. Su cuerpo se va a enfermar, su cuerpo va a doler, su cuerpo va a padecer dificultades. Y todavía no hemos sufrido nada. Porque cuando venga el momento de tribulación, entonces, ahí sabremos lo que es sufrir. Ahí sabremos lo que sintieron los discípulos cuando estaban siendo perseguidos para ser echados a la cárcel, para ser echados a los leones, para ser quemados. En ese momento lo sabremos. Ahora solo lo imaginamos y creemos: ¡ay, que ojalá nunca llegue eso! Porque he escuchado a creyentes que dicen: ¡ay, no! Pero dice la Escritura que seremos probados como el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces que el Señor nos ayude a que las pruebas que no son de fuego todavía, a las cuales nos enfrentamos, las veamos como algo de que gozarnos también. Y podamos, como Pablo, darle la gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, porque a través de tu palabra podemos entender cuán necesitados estamos de poder poner en práctica lo que tu palabra enseña, para que de esa manera nuestros caminos sean prosperados, no económicamente, porque no es de eso de lo que hablas, sino para que veamos el fruto de tu Espíritu Santo manifestado en nosotros, y para que veamos también cómo otros llegan al conocimiento de la verdad por causa de la predicación real de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer en esta labor, a cumplir lo que tu palabra dice, que no nos apartemos nunca
de este libro de la ley, sino que lo pongamos en práctica, sabiendo que, como también dice tu Escritura, toda la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Ayúdanos, Señor, a tener esto claro y de esta manera poder enseñar a otros también que sigan lo que tu palabra enseña. Gracias te damos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.